conferencista es el maestro en Ciencias en Ingeniería Química y, como les comenté hace un momento, próximo a recibir su grado de doctor, Juan Aguirre, quien es actualmente estudiante de doctorado en la University of British Columbia en Vancouver, Canadá. Él nos va a presentar la recuperación individual de tierras raras mediante la aplicación de circuitos por extracción de solventes multietapa en reactores de flujo microestructurados. Y antes de empezar con esto, me gustaría recordarles algo que el doctor Mario puso hace un momento, pero para los que acaban de entrar, las preguntas las pueden hacer a través del formulario que les estoy enviando por chat. Viene la liga directa al formato. Les sugiero que lo abran de una vez para que puedan registrar los datos personales y entonces puedan registrar sus preguntas y no tengamos que hacerlo de última hora. Entonces, bien, el maestro en ciencias Juan Aguirre recibió su título de ingeniero químico en el Instituto Tecnológico Nacional de México, Campus Orizaba, en el año 2010. Posteriormente obtuvo su grado de maestro en ciencias en ingeniería química en el mismo instituto en el año 2012. Actualmente se encuentra estudiando posgrado en la Universidad de Columbia Británica en la UBC en Canadá, desarrollando un proyecto para intensificar la separación y recuperación de 17 elementos químicos conocidos como tierras raras. Las habilidades y conocimientos científicos tecnológicas que el maestro en ciencias Juan Aguirre ha adquirido a lo largo de 6 años laborando como ingeniero químico de procesos en los sectores de la metalurgia extractiva del cobre y en la manufacturera de fibra de carbón conciernen al diseño mecánico de equipos, reactores químicos y equipos de transferencia de masa y calor, destacando las operaciones unitarias para interacción sólido-fluido y fluido-fluido, análisis y síntesis de procesos, manejo de proyectos, escalamiento de equipos, principalmente reactores heterogéneos, puesta en marcha y validación de planta, entre otras afines al campo de la ingeniería química y metalurgia extractiva de metales. El maestro en ciencias Juan Aguirre pretende desarrollar durante su proyecto doctoral de investigación una ruta de separación de tierras raras mediante circuitos de extracción líquido-líquido multietapa en microreactores para obtener productos que satisfagan los estándares de calidad en el mercado. Todo ello para reducir o eliminar la dependencia del mayor productor del mundo, que es China. Maestro Juan Aguirre, le cedo la palabra. ¿Está usted por ahí? Permítame un momento, estoy por darle el audio. Hola, ¿qué tal? ¿Me pueden oír? Perfecto. Me parece que lo oigo un poco minimizado el volumen. ¿Me puede volver a hablar, por favor? Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Perfecto, sí, sin problemas. Si quiere compartir su pantalla, por favor. Claro que sí. Hola, ok. Adelante. Creo que se ve ahí. Muchas gracias por la presentación. Como lo comentaba, mi tema de tesis se llama Recuperación individual de tierras raras mediante la aplicación de circuitos multietapa de extracción por solventes en reactores de flujo microestructurados. Soy estudiante doctoral de la carrera de Ingeniería Minera en la Universidad de British Columbia, Campus Vancouver, en Canadá. El contenido de mi presentación es muy simple. Lleva una introducción, antecedentes de mi persona y de mi proyecto, la justificación, un objetivo muy directo de el por qué estamos desarrollando esta tecnología, la metodología experimental por la cual voy a realizar toda la parte para validar y para realizar experimentos en laboratorio. Y un tema que me solicitó la doctora
Bueno, realmente lo acordamos la doctora Ofelia Landete y yo. Voy a hablar muy brevemente sobre las estancias de investigación, una oportunidad que abren diferentes universidades de Canadá, entre ellas UBC, y por último los agradecimientos. Soy originario de Córdoba, Veracruz, y estudié, como lo comentó usted, doctora, en el Tecnológico de Orizaba, la ingeniería química y la maestría en ciencias. Posterior a ello, me mudé a trabajar al estado de Jalisco en dos empresas. La primera es Cuprosa SADCB, donde se produce sulfato de cobre. La segunda es una empresa que produce fibra de carbón en el mismo estado de Jalisco y misma ciudad. En conclusión, soy originario de Veracruz, me formé ahí, pero mi experiencia la adquirí en Jalisco. Actualmente me encuentro estudiando el doctorado en Ingeniería Minera o Ingeniería en Minería. Soy asistente de investigación y también estoy trabajando como asistente de asignatura en la materia de separación física de minerales. Estoy en el campus Vancouver y aquí en esta institución se conforma de dos edificios, el Forward Building y el Coal and Mineral Processing Lab. Estamos en British Columbia, en la parte de Vancouver Coastal, y bueno, ahí estamos en el mapa. La pregunta más importante de mi proyecto es, ¿qué son los elementos de tierras raras? Son un grupo de 17 elementos que se conforman de los lantánidos, que son 15, y dos metales de transición, escandio e itrio. Estos últimos son agregados debido a que tienen características químicas muy similares a los lantánidos. Los identificamos en la tabla periódica de este modo. Desde el lantano con un número atómico de 57 hasta el lutecio con un número 71. Estos mismos se dividen en dos partes, que son los elementos ligeros y los elementos pesados. Los elementos ligeros es debido al peso molecular y porque cuando se separan o se trata de separar, tienden a dividirse en estos dos grupos. Estados Unidos recientemente introdujo un nuevo término llamado elementos críticos, porque debido a que dependen bastante de estos elementos, ellos tomaron como pauta el itrio, neodymium, europium, terbium y dysprosium como los más importantes para su desarrollo y en general para el desarrollo de todo el mundo. Pero ¿por qué son llamados tierras raras? Bueno, se creía que las tierras raras era debido a que eran poco abundantes, pero estudios más recientes en la década de los 50 y 60 demostraron que los lantánidos son inclusive más abundantes que los metales preciosos y los que también se conocen como de transición, en algunos casos como el cadmio y algunos otros como el plomo. Podemos ver en esta parte, en la parte derecha de las letras rojas de los lantánidos, que del lantano al lutetio tiene alrededor de ppm de promedio 75 ppm, tomando en consideración que está dividido o está conformado por en abundancia o relativa abundancia de los elementos en la corteza superior continental. Y esto está relacionado con el elemento inorgánico, que bueno, es un metaloide, el silicio, que es el más abundante en la corteza terrestre. Entonces podemos decir que no son tan raros como se cree, sin embargo tienen propiedades muy características que los hacen ser precisamente importantes para el desarrollo industrial y tecnológico del planeta. ¿Cuáles son las aplicaciones? Muy bien. Tomamos como ejemplo el caso de Estados Unidos y después también en el caso del mundo. Como podemos observar, en la gráfica del lado izquierdo, podemos ver que los catalizadores conforman el 43% del consumo de Estados Unidos. ¿Por qué se debe ello? Debido a que Estados Unidos tiene más de 50 refinerías en el país y por lo cual necesitan refinar ese petróleo. Por lo tanto, en la parte de las categorías, los catalizadores de refinación de petróleo y convertidores catalíticos son el número 1 de la parte del consumo y lo que se utiliza en Estados Unidos en su mayor parte. Posterior a ello tenemos algo más como son los polishing, que son vidrios y cerámicos.
En el resto del mundo podemos ver que el magneto o los imanes son la parte más utilizada o en donde se concentra el uso de las tierras raras. ¿Por qué? Los magnetos de alta resistencia o de alto performance son aquellos que se utilizan para las energías limpias, los motores con alto rendimiento y que son ahorita la pauta de las green technologies o las tecnologías verdes que se han estado mencionando mucho. Para darles una idea de lo que contienen los aparatos o cualquier tipo de tecnología que utilizamos el día a día, un teléfono celular llega a tener 0.5 gramos de tierras raras, entre ellos europio, lantano, cerio e itrio. El aire acondicionado que utilizamos en cualquier cuarto, 120 gramos. Y, por ejemplo, un coche Toyota Prius tiene hasta 15 kilogramos. Ahora bien, si vamos por la parte de la defensa, de la armería, tenemos a un avión F-35 que tiene 416 kilogramos, casi media tonelada. Los barcos navales tienen casi 2 toneladas y los submarinos poco menos de 4. A continuación le mostraré una parte histórica que es muy importante entender para poder dar paso a la justificación. Esta gráfica muestra la producción de tierras raras a lo largo de la historia desde 1960. Podemos ver que en la primera parte estamos dividiendo en una era en la cual se consumía muy poca cantidad de estos elementos, alrededor de 5,000 en un punto muy alto. Posteriormente a ello, cuando se descubrió la televisión a color, o mejor dicho, se inventó la televisión a color gracias a algunas tierras raras como el European, y los celulares también, las pantallas se mejoraron, entre otros como las cámaras y lámparas de alta intensidad, se salieron al mercado, fue cuando se disparó el consumo y la producción de tierras raras desde 1965 hasta 1985. Posterior a ello, hubo una época de transición en la cual China, Estados Unidos y otros países competían por el liderazgo. Pero más adelante China empezó súbitamente a incrementar su producción hasta llegar a 132,000 toneladas de óxido de tierras raras al año pasado, al año 2019. Los países que se muestran en la tabla número 1 no logran llegar ni siquiera al 20 o al 30% de la capacidad de China. Está muy por alto de todos. Es por ello que en el año 1990 al año 2000 se vio un declive con respecto a la producción de Estados Unidos, lo que dio en el 2003 el cierre de su principal planta de Molycorp en el estado de California. Posterior a ello, hasta el 2018-19, compró una compañía llamada MP Mine Operations, compró esta parte de Molycorp. Se espera que logren aumentar la capacidad de planta y lograr no competir quizás con China, pero al menos ser autosuficientes. Las proyecciones económicas que se tienen con respecto a las exportaciones de China son bastantes, podría decir, pesimistas, debido a que ellos están realizando algunos proyectos como mayor consumo en su defensa nacional, es decir, en su ejército, en sus armas y algunos otros equipos. Aquí se puede ver claramente que en el presente año hubo un déficit de 22,000 toneladas, es decir, 15% menos que en el 2019. Y se espera que siga disminuyendo de una manera inversamente proporcional. A continuación les muestro esta gráfica que es con respecto al sector automotriz y nos da la pauta de lo que se espera en los próximos años con respecto a la venta de autos. Estos autos, por supuesto, que podrían ser híbridos o son eléctricos porque contienen en su mayor parte el neodymium, que es utilizado para los imanes, y otros que son utilizados también para materiales del motor y otros acabados. Se puede observar que en el presente año apenas se tienen 3 millones en profit de ventas en autos. Pero China para el año 2033 espera superar en 17 millones
Sin embargo, Estados Unidos para ese entonces solo llegará a 7 millones. Por lo tanto, aquí tenemos una problemática de que debido a que China estará creciendo de una forma descomunal, no dejará o no estará vendiendo tierras raras a ningún otro país. Aquí es la problemática que debido a la dependencia que tienen otros países, por ejemplo, la Unión Europea o inclusive Canadá, se puede entrar en una crisis económica en la cual todos nos veremos perjudicados. Les muestro el siguiente mapa, que es una distribución de minas y depósitos que existe en todo el mundo. Esto es del año 2015, pero está bien porque nos muestra lo más importante de las minas activas y los proyectos avanzados. Como pueden ver, China tiene 8 minas activas, mientras que Estados Unidos apenas logra producir un poco de lo que necesita de la mina en California, que fue reabierta recientemente. Australia es un productor muy importante, pero sin embargo sigue compitiendo. África, que realmente está controlado por la Unión Europea, tiene una mina en operación y 7 proyectos. Canadá, por otra parte, actualmente está trabajando de forma acelerada para poder echar a andar una mina en la parte de Saskatchewan Norte, y esperemos se pueda realizar algo de este proyecto por parte de la universidad o inclusive cooperar de algún modo. La India también es un importante productor, pero solamente para su propio consumo. A continuación les voy a presentar los aspectos importantes de la parte técnica, que es la extracción por solventes, como un proceso de separación. Vamos a ver primero el proceso integral de recuperación de las tierras raras, cómo ocurre. Primero tenemos la exploración de la mina, posterior a ello la explotación de la mina, y después pasamos a la parte del procesamiento, que es más que nada el concentrado de todos los minerales, para en cuarta parte pasar a la separación y purificación, que sería la etapa en la que yo estoy trabajando. En esta etapa se tiene la lixiviación y extracción por solventes. Después la producción y por último la aplicación. Vamos a hablar acerca de la separación y purificación por extracción por solventes. Como ustedes saben, la extracción por solventes es una operación en la cual los líquidos inmiscibles se contactan para poder transportar un soluto desde un solvente hacia otro solvente. En este caso, nosotros tenemos una solución acuosa que contiene los iones de tierras raras que mayormente están en estado de oxidación +3. Y la parte orgánica o la solución orgánica contiene un material que es reactivo y es el que transporta los metales de tierras raras hacia su fase orgánica. Es por lo cual que la ecuación química que se muestra en el número 2 es el corazón de nuestra reacción, y es por lo cual nosotros vamos a trabajar. Nos vamos a enfocar mucho en esta parte. Y bueno, aquí se puede ver cómo el metal es transportado en una, llamémosle, un complejo organometálico en la parte de los productos, y para liberar 3 protones de hidrógeno, que es un ácido monobásico. Cabe destacar que el ácido más utilizado para la lixiviación es el ácido clorhídrico, y nosotros también pretendemos trabajar bajo ese mismo esquema. Por ejemplo, la recuperación del lantano, solamente hacer la incisión entre lantano y cerium requiere 20 etapas de equilibrio. Esto, si estamos trabajando en una planta piloto con mezcladores asentadores como el que muestro en la parte 1, nos daría una planta súper enorme o muy grande cuando tratemos de escalarla. Nosotros, por otra parte, queremos introducir lo que son los microreactores. Un microreactor es aquel en el cual se lleva a cabo el mismo esquema de reacción, simplemente que nuestros flujos volumétricos son en microlitros. Tenemos de forma análoga una fase acuosa y una fase orgánica. La fase acuosa, como lo mencioné, transportan los metales, y la fase orgánica es la parte que va a extraer. Después del microreactor tenemos el separador de fases, que es lo análogo al mezclador decantador, que sería la parte del decantador. Si hacemos un pequeño zoom en esta parte del microreactor, en el microcanal,
tenemos el mismo esquema de reacciones que se tienen de forma macro, pero esto sería en micro, más controlado, y podemos inclusive trabajar con diferentes cinéticas e hidrodinámicas. ¿A qué me refiero? Es decir, que podemos hacer esta gota o el régimen lo podemos volver una burbuja, o lo podemos hacer una gota como en flujo tapón, o inclusive hay algo que se conoce como la zona de turbulencia, que también la podemos manejar, pero es mejor controlarlo con gotas, porque así podemos medir el diámetro de esa burbuja y así conocer el área de interfase y poder calcular o poder analizar lo que son los coeficientes de transferencia de masa. Para el separador de fases, les muestro en esta figura. Es un separador de fases de membrana. Es una tecnología que estamos probando y probablemente o esperemos nos resulte. Solamente les voy a mostrar muy brevemente lo que son los extractantes. Nosotros pretendemos usar estos tres principales, que es el ácido fosfórico, mejor conocido como DEPA o P204 en su forma comercial o su nombre comercial. Otro muy conocido es el P505, que también es un ácido pero fosfínico. Y el tercero es un ácido fosfínico. Su nombre comercial es el Cyanex 272 y al parecer es de los extractantes mayormente utilizados hasta el día de hoy. Ahora, la justificación. Debido a que siempre hemos querido o que el humano tiende a mejorar sus estándares de vida, estamos promoviendo el desarrollo industrial y tecnológico que a su vez está impulsando de forma desmedida la explotación de nuestros recursos minerales. Y ello es los elementos de tierras raras. ¿Para qué? Para obtener celulares, autos eléctricos y equipos médicos. Que podría decir, el equipo médico tiene un uso bastante bueno en este caso, pero quizás nosotros podemos prescindir de los autos o inclusive de algunas tecnologías. No obstante, debido a la oferta y demanda, nuestro continente y remarcando la parte de Norteamérica, depende inevitablemente de estos recursos de tierras raras, tanto metales como óxidos. Y todo ello por parte de China, quienes tienen una alta producción debido a que sus tecnologías son un poco más maduras con respecto a lo que existe actualmente y además que su mano de obra es muy barata. Por todo lo anterior, estos países desarrollados como Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y Japón buscan eliminar la dependencia de China y ser autosuficientes. Por lo cual, mi proyecto busca desarrollar una síntesis de separación individual de todos los elementos de tierras raras mediante circuitos multietapa de extracción por solventes en reactores de flujo microestructurados. El objetivo principal, como lo había mencionado, es desarrollar un sistema SX que sea capaz de recuperar cada elemento y ello utilizando microreactores, con el hecho de intensificar la investigación científica y de ingeniería de procesos a nivel laboratorio, para acelerar la validación en el análisis y la síntesis de la separación. En esta parte es muy importante porque de ello depende el escalamiento a nivel industrial de cualquier planta. Es decir, nosotros queremos pasar de este tipo de pruebas a escala piloto que podrían ser desde 100 toneladas por mes o 100 toneladas digamos, por semana podría ser, a simplemente litros por mes, que es lo que se lleva un microreactor. Es muy pequeña. Podríamos decir que la disminución es de 100 a 1. Globalmente buscamos entonces optimizar los costos de operación y los costos de capitales en la etapa de recuperación y refinación de las tierras raras. Nuestro esquema experimental se compone de la parte 1, que es el diseño, fabricación, montaje y las pruebas preliminares del sistema de micro SX, en el cual vamos a hacer en conjunto estos microreactores con otros componentes como separadores de fases para poder tener un esquema de trabajo, un workstation, una estación de trabajo, tal que podamos separar los 17 elementos de tierras raras.
La segunda parte consta de una evaluación experimental. Esto es caracterizar el sistema y los equipos para posteriormente optimizarlos. Vamos a realizar isotermas de extracción, entre otros análisis, la hidrodinámica, que es muy importante, porque de ello va a depender nuestra transferencia de masa. Por último, la síntesis de separación tiene que ser estimada. Para esto pretendemos usar un simulador, lo que es el Metallurgical Simulation. Este es un simulador comercial y realizar campañas de prueba de las multietapas. Lo primero que vamos a hacer es calcular las etapas teóricas, como lo había mencionado, con un simulador. Después la puesta en marcha y lo que podría ser las campañas de prueba. Aquí les muestro el esquema de una planta, una microplanta, pero esta realmente es para separar solamente, por ejemplo, sistemas ternarios, como lo es benceno, tolueno, acetona o cualquier otro tipo de experimentos líquido-líquido que no tengan que ver con hidrometalurgia. Y por último, queremos agregar también la parte tecnoeconómica y conocer qué tanto nos vamos a ahorrar de trabajar con microreactores a la parte de trabajar con mezcladores asentadores desde un punto de vista bench scale, que sería una planta piloto. La más pequeña me parece ser que he visto algunas de litros por hora, pero creo que lo más pequeño que he llegado yo a operar es cerca de 1 litro por hora, que a pesar de ello, con respecto a las tierras raras, es muy caro. Les muestro este video que es lo que nosotros pretendemos hacer. Lo voy a adelantar un poco. Aquí podemos ver cómo está fluyendo estas microgotas a lo largo de este tubo y está entrando a una parte que este es un lector, es un sensor el cual está detectando cómo la separación se está dando con respecto al acuoso y al orgánico. Este lector de luz está mandando una señal a su vez a un sistema servo que está controlando una microválvula. Esta microválvula está tratando de regular la presión para poder separar ambas fases. Esto es lo que pretendemos hacer y es solamente una pequeña parte. Ya falta poco para que se estabilice. Y esta sección vamos a necesitar alrededor de 50 o más de estos equipos. En la iteración número 14 es cuando logramos la separación completa. Es ahí donde el agua y el diclorometano son separados. Algo análogo vamos a hacer nosotros, pero de una forma más compleja con respecto a los 17 elementos que pretendemos separar. La segunda parte que les quiero comentar es sobre las estancias de investigación. Esto es algo muy breve. Debido a que el Tecnológico de Orizaba no está incluido en los institutos con convenios con UBC, me di la tarea a investigar qué opciones tendrían los estudiantes y pude encontrar una sección en la cual no es importante que sea una institución reconocida, simplemente lo que se necesita es tener los requerimientos mínimos que pide la universidad. Entre ellos, el más importante es el idioma de inglés. Yo presenté el examen IELTS hace más de 1 año y bueno, aquí el puntaje que se pide es de 6.5 mínimo y 6.0 en promedio en cada sección, perdón, 6.5 en promedio total y 6.0 en cada sección. El TOEFL es casi lo mismo, pero creo que el IELTS es mucho mejor porque tiene mayor reconocimiento. Continuamos con la elegibilidad y en la segunda parte yo comento que puedes tener un diploma incluso de una universidad reconocida, pero lo mejor en este caso es una no reconocida. Entonces, pero sí necesita tener el alumno el diploma y su cédula profesional para poder aplicar. Y sobre todo, en la sección 2, en la parte 3, o en el punto 3, es que su promedio sea de 90 al haber egresado de la licenciatura o maestría y que actualmente mantenga el mismo promedio. La experiencia profesional es opcional, no es necesario tener
mucha experiencia, pero simplemente tener un buen currículum para que la institución le dé la oportunidad. ¿Cuándo se aplica? Debido a que UBC trabaja por cuatrimestres, las opciones son en septiembre, en enero y en mayo. Yo, por ejemplo, cuando ingresé a estudiar, entré en septiembre bueno, está un poquito movido distinto con respecto a México, pero no es mucho, no es muy distinto. Entonces yo creo que de algún modo se podría tratar de hacer match y que se logre completar un semestre en México y poder venir aquí. ¿Cómo aplicar? Esta parte yo la agregué es contactar a un supervisor, porque debido a que si se requiere realizar investigación, además de llevar asignaturas, lo que necesita el alumno es tener un PI, un investigador profesional, que es la persona que se va a encargar de supervisar, que por ejemplo en mi caso es la doctora Sania Miskovit, que es mi asesora, y ella podría ser, o es un ejemplo de asesora. Entonces, lo primero que deberían de hacer los alumnos es buscar un asesor, para lo cual, si me gustan contactar, yo los puedo ayudar y ver de qué forma se puede llegar a un acuerdo y si el doctor de, por ejemplo, de minería o de ingeniería química, porque también puedo contactar gente de ingeniería química, los puede tomar para hacer un tiempo aquí. Posterior a ello, ya al quedar con el supervisor de acuerdo en qué se va a realizar con respecto a la investigación, tiene que tomar un curso al menos, y bueno, yo puse de ejemplo aquí el de hidrometalurgia avanzada, que es un curso que me gusta mucho, y digo, lo mínimo son 3 créditos, que de hecho aquí se tienen los 3 créditos y el máximo es 24, pero no recomiendo que tomen 24 créditos, sería el suicidio. Ya en el tercer punto es aplicar, que sería llenar un formulario muy sencillo, y esto es lo más fácil. Pero viene otra parte que son los costos de vida y es pagar la colegiatura completa, que eso también no es muy barato, porque llega a costar 2.500 al mes y al año son 30.000 canadienses. Sin embargo, ya he estimado que haciendo unos ahorros puedes llegar a gastar $2.000 al mes y al año 24.000. Es todo por esta parte y quiero agradecer enormemente a la doctora Ofelia Landeta por haberme invitado en este seminario, al Departamento de Maestría en Ciencias e Ingeniería Química, mi alma mater, a la doctora Sania Miskovit, que me ha apoyado en el proyecto y la cual me dio la oportunidad de realizar este mismo, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que me apoyó en la maestría y me está apoyando todavía, y a todos ustedes por darme la oportunidad de participar en este importante evento y por el cual me siento muy orgulloso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Juan. Muchas gracias a ustedes. Bueno, el primer punto pues es agradecerte la ponencia, bastante enriquecedora en varios temas. Aquí me gustaría saber, bueno, revisando el formato que le solicitamos para usar preguntas, hasta el momento no, bueno, aquí tengo una pregunta. Dice, ¿hasta el momento se han realizado pruebas físicas previas? ¿Incluyeron estudios hidrodinámicos para obtener el tiempo de respuesta como uso de trazadores o análisis CFD? No, nosotros no hemos usado CFD todavía. De hecho, esa parte era de un compañero, pero bueno, hubo un inconveniente y mi compañero ya no está en el departamento. Y sí, vamos a hacer CFD, eso es cierto. Vamos a utilizar OpenFOAM, es un simulador que es open source, o cualquiera lo puede obtener, lo puede bajar de internet y utilizarlo. A diferencia de un ANSYS o un Console Multifluids. Nosotros sí pensamos hacer el CFD y de hecho es por ahí una parte muy importante que me preguntas porque sí, necesito a alguien que me ayude con eso. Por si alguien se anima a hacer alguna estancia. Claro que sí. Entonces, bueno, sí, claro. Adelante. No, o sea, sí, digo, la oportunidad es así muy clara, es hacer maestría o doctorado y hay muchísima oportunidad. Por ejemplo,
En la parte del separador de fases, tenemos todavía que construir ese separador de fases. Entonces podemos comprar el de membrana, que hemos tenido algunos problemas con respecto a la cristalización de los metales, porque son cloruros, entonces tienden a incrustarse. En una operación de un día, 2 días, vamos a tener que reanudar operación con la planta. Y hemos tenido esos problemas, de hecho, en planta piloto y en planta industrial con respecto a los sólidos. Siempre es así. Eh, no es ninguna sorpresa que tengamos esos inconvenientes con los sólidos y sobre todo con los cristales. Y hay muchísimo trabajo. Yo creo que hay oportunidad para todos, inclusive hasta para el tecnológico si tienen alguna idea de tomarlo de aquí. Ahorita hay algo muy importante que está ocurriendo en el planeta y son la necesidad de buscar fuentes alternativas o métodos alternativos para poder separar metales. Este es el caso del níquel y el cobalto, que son metales que están unidos y es muy difícil de separarlos. Hay tecnologías para ello, pero son muy caras. Entonces, por lo mismo, a personas, por ejemplo, Elon Musk ha solicitado a empresas que le vendan níquel de alta pureza y eso no es imposible, pero es muy caro. Entonces, por ahí puedes haber algún proyecto que salga, alguna idea brillante, algún alumno que innove o tenga algo que quiera aportar, claro. Sí, me parece bastante interesante esto que comentas sobre el intercambio que puede haber en información. Actualmente todos los proyectos de minería pues están centralizados, se puede decir, en el norte del país, que es en donde se lleva a cabo la minería en México, ¿no? Sin embargo, no es excluyente a esta zona y bueno, ojalá que algún proyecto interesante pudiera surgir. Por aquí por el chat me acaban de preguntar cómo pueden aplicar para una estancia. O no hablando de realizar estudios posteriores, sino de algún periodo corto, cómo pudieran realizarlo. Bueno, lo que les había comentado aquí, lo que les recomiendo en la primera pauta es tener el certificado de inglés y lo segundo es contactar a un supervisor porque eso es lo que te va a dar el camino para que te den el permiso. Es un permiso de estudio que te otorga, es una carta de aceptación que te otorga la universidad y esa es la más difícil de obtener. Entonces, antes de acercarse a un profesor, yo recomiendo tener los requisitos para con ello convencerlo, porque eso es más que nada lo primero, convencer al profesor de que le dé esa oportunidad de hacer una estancia. Es decir, hay muchísimo trabajo, hay mucho que hacer, pero desafortunadamente poca gente, hablo de estudiantes, por ejemplo, hay muchos estudiantes del sur, por ejemplo, de Perú, de Chile, son muy buenos. Hay muchos que quieren venir, pero y son inclusive mineros, son buenísimos, tienen muchísima experiencia, pero no llegan los requisitos, inclusive muchos mexicanos. Entonces, yo creo que esa sería la primera parte, llenar esta parte de los requerimientos y posterior a ello, investigar con qué supervisor lo quieren hacer. Por ejemplo, les estoy mostrando aquí en esta zona, me voy a ir rápidamente. Por ejemplo, si ustedes toman este link y van a la parte de los supervisores, Me pueden parece ver. que, perdón que te interrumpa, pero vas a tener que dejar de compartir y compartir la página web porque no, Zoom no te deja switchar entre presentaciones. Ok, enterado. Ok, entonces así está bien. Sí, bueno, sigo informándote. El asunto es que lo que yo recomiendo es que vean primero qué oportunidades tienen si su investigación se acopla a lo que los demás profesores tienen, que revisen bien la página, ahí está el link en pantalla, o bueno, lo acabaron de ver ahorita en la presentación. Bueno, retomando un poquito lo que nos decías, nos hablabas sobre cumplir estos requisitos para poder tener acceso a solicitar una estancia. Y bueno, relacionado con esto hacen un par de preguntas, ¿no? Si puede ser sobre otra carrera o solo desde el área de química. Y la otra dice aquí, el promedio debe ser de ambas, licenciatura y maestría o del último grado de estudios. ¿Y cómo fue que se presentó ante CONACYT para que se continúe el apoyo durante el doctorado? Bueno, esa es una parte un poco compleja.
Sí, es que la universidad pide que el alumno sea de alto nivel, bueno, de alto rendimiento, digámoslo así. Entonces hay que comprobar que el promedio es de 90 general, no tanto de las materias, porque, bueno, hay unos que sí son más exigentes, pero esto solamente con el general basta. Y con respecto a la parte de CONACYT, yo tardé un año sin tener beca. Yo vine aquí en septiembre de 2019 y no tenía beca. Fue básicamente con lo que tenía yo ahorrado, con lo que pude yo traer de, no sé, de mis ahorros, etcétera. Y fue así como este año estuve trabajando en el doctorado. Aparte, mi asesora me apoyó económicamente y apliqué para las becas CONACYT que son regionales. Muchas gracias por la información. Seguramente todos los chicos están tomando notas. A mí me gustaría regresarme un poquito a la parte de tu proyecto. Y bueno, no es tan técnica la pregunta, pero en esta relación que existe entre ciencia y la industria minera, ¿tú cómo observas con tu experiencia profesional y lo que estás relacionando en el doctorado que esto pueda tener una aplicación o una utilidad posterior, ¿no? Hablábamos un poco en tu resumen de tu currículum, que bueno, un poco el deseo es quitar que China tenga como este poderío en la industria minera. Entonces, me gustaría saber como cuál es este vínculo entre tu proyecto y la industria minera. Claro. Bueno, lo que tratamos de hacer, les mostré el mapa donde se ve todos los proyectos y se ven todas las minas actuales. Lo que se propone con mi proyecto es tener como un toolkit, como es una planta en la cual se pueda transportar quizás hasta el sitio de planta en las refinerías porque están en lugares remotos. Por ejemplo, hay un proyecto muy bueno en Alaska, en Vulcan, una montaña, y para hacer, por ejemplo, las pruebas las pruebas, las campañas de experimentación, hay que mover esa cantidad de, llamémosle PLS, bueno, es solución preñada de lixiviación a un lugar, no sé, a Estados Unidos. Entonces, ¿por qué hacer eso si lo puedes hacer inmediatamente en el sitio? Entonces, es a lo que vamos. Nuestro sistema o nuestra tecnología de microreactores le daría la oportunidad a todas estas empresas mineras, a todas las refinerías de poder trabajar inclusive ahí mismo en el sitio o en cualquier centro de investigación. Digo, no es algo muy pequeño porque, como te comento, por ejemplo, para separar lantano y cerio nos llevamos 20 etapas, o es lo común que se llevan 20 etapas, pero no es nada comparado a mezcladores asentadores que llegan a medir aproximadamente de 30 por 50 centímetros, y la escala es muy grande con respecto al bench scale. Entonces, si lo vemos desde la parte micro, vamos a poder hacer más con menos, es mayor productividad. ¿Y eso a qué beneficia a la industria minera? A que si ellos tienen que probar variables, por ejemplo, concentración, tipo de ácido o cualquier variable que se les ocurra, inclusive temperatura. Digo, normalmente se hace de forma isotérmica, pero para no hacer ruido o no meter más distorsión con respecto a la experimentación. Pero a lo que voy es que queremos disminuir para empezar el volumen de 100 a 1, como lo mencioné, pero también el tiempo. Es decir, el tiempo de respuesta, si antes, por ejemplo, en los tiempos que yo trabajé en la empresa de sulfato de cobre, nos llevaba un mes obtener resultados de cualquier plan de prueba que teníamos para después probarlo en planta, hacerlo de forma demostrativa. Con los microreactores lo podemos hacer en un solo día. Es decir, si tú quieres separar, por ejemplo, los metales, las tierras raras pesadas, que es desde gadolinium hasta el lutecio, simplemente podrías correr un día de pruebas y tomar una decisión al siguiente para si tú quieres hacer un ajuste de planta, dando el ejemplo de una planta existente o simplemente una nueva planta. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes que hacer
100 experimentos con 5 elementos y tu número de variables se vuelve, la combinación de variables se vuelve infinita, es muchísimo. Con los microreactores lo que estamos haciendo, estamos intensificando esos estudios para que tú tomes la decisión o la mina o la refinería toma la decisión de una forma más rápida y así se gaste menos dinero. Pero también hay otra cosa muy importante que es la parte de, yo mencionaba el OPEX y el CAPEX, los costos de operación y los costos de capital. En la parte de la operación es porque se trata de disminuir también los inventarios, en este caso el orgánico, es muy caro. De la única manera de disminuir la cantidad de orgánico que se usa en una planta es disminuyendo el tamaño de las etapas. Es decir, si nosotros probamos una síntesis de proceso que funciona con 10 etapas y te logra separar las tierras raras ligeras, y hay otro esquema que son 50 etapas y es, digamos, una tecnología madura, una tecnología anterior, yo creo que lo mejor sería la de 10 etapas, porque además vas a ahorrar muchísimo espacio en tu planta y vas a usar menos reactivo, por lo tanto vas a disminuir tu costo de operación, pero también tu costo de capital, porque estás liberando muchísimo espacio de tu planta y además de aquel equipo que simplemente ya no lo vas a comprar y no le vas a tener que dar mantenimiento. Esa es mi respuesta. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Por aquí tengo otra y es la última. Ya con esta nos despedimos. Nos dice, ¿cuáles son los trabajos a futuro que se pretenden contemplar con este proyecto? ¿Se pretende continuar la investigación con respecto al proyecto después de obtener el doctorado? Me imagino que con alguna estancia postdoctoral, no lo sé. Supongo que a eso va dirigida la pregunta. Yo esperaría trabajar directamente en una mina, porque para mí lo más importante es que se ponga en práctica, no solamente que quede en una tesis, y es llevarlo a escalar, es ponerlo en práctica. No veo un postdoctorado solamente que no lograra satisfacer algún objetivo, entonces yo creo que sí me iría más adelante. Y otra que no creo que suceda, espero que no, sería cambiar totalmente el proyecto y hacer una cosa distinta si es que no llegase a resultar. Eso también podría ser. Es para eso la experimentación. Digo, no siempre tenemos resultados positivos, podemos llegar a fracasar. Es por ello que sí, mi objetivo es continuar con el proyecto y quizás llevarlo totalmente a la práctica porque es una idea bastante buena. Es decir, yo trabajé mucho tiempo, bueno, no es mucho tiempo, son 3 años, pero durante ese tiempo es trabajo intensivo y tú logras ver que hay muchas áreas de mejora y un área de mejora es esta parte que es el trabajo a escala laboratorio. El bench scale pareciera ser un trabajo fácil, muy simple, pero realmente es muy importante porque de él dependen todas las decisiones de una refinería. Si tú haces mal la experimentación, simplemente la planta de cientos de miles de toneladas al mes va a ser un fracaso y puede llegar a cerrar. Digo, no es el caso de Molycorp porque pues eso fue por China, pero sí es en otras plantas y lo he visto. Muchísimas gracias por tan valiosa presentación y respuestas, Juan. Bueno, pues nada más me resta agradecerte esta participación y el que bueno, tuvieras la disponibilidad también de platicarnos un poquito cómo es la movilidad y cómo poder irse a hacer estudios de posgrado fuera del país. En breve te haré llegar tu reconocimiento de parte del TEC-NM, del cual yo soy portavoz y bueno, te entregaré en un momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado y a usted, doctora. Saludos y gracias. Que tengan buen día. Muchas gracias. Hasta luego. En breve, como ya pudieron ver dentro de